Amor, amor. ¿Ya estamos grabando? Ok. Reflexionando un poco sobre las cosas que hemos estado viendo en este canal, recordé algo muy importante. Hemos estado hablando de la filosofía en muchos aspectos, pero curiosamente nunca hemos tocado el aspecto de su significado. ¿Quieres saber qué significa la palabra filosofía? ¿De dónde viene el concepto? Quédate en el siguiente video. Bienvenido a Café y Filosofía, soy Oscar Navarro. En este canal, como sabes, comparto temas que tienen que ver con cuestiones introductorias a la filosofía, con vidas de filósofos, con temas de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo que te suscribas y le des clic a la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que esté subiendo videos. Para poder comprender mejor las palabras, siempre es una muy buena idea tomar su definición etimológica. ¿Por qué? Porque su raíz nos puede decir mucho de lo que realmente significa. Es el caso del tema de la filosofía. Por eso, el día de hoy aprenderemos qué es el concepto en general de la filosofía. Primero que nada, nos debe quedar claro que filosofía se desprende de dos raíces griegas. La primera, la palabra philos, que significa amor o tendencia, y la segunda, sofía, que significa sabiduría. En pocas palabras, pudiéramos definir filosofía como amor a la sabiduría. ¿Quién sería el filósofo? Aquel amante de la sabiduría, aquel que tiende a la sabiduría. La tradición histórica atribuye a Pitágoras la creación de ese término, aunque no es totalmente seguro. Pudiese ser que realmente no haya sido él. Y aunque no se tenga un dato exacto, no deja de ser una opción aquella de que probablemente sí fue él. Según esta tradición, se comenta que en alguna ocasión se escuchó decir a Pitágoras, conviene que los hombres filosofen. Y de ahí nace entonces esta creencia de que muy probablemente pudo haber sido él el primero en utilizar el término. De hecho, es muy curioso porque el término filosofía tiene un contexto, tiene al final de cuentas sus inicios en un aspecto religioso. Se decía que los únicos poseedores de la verdad absoluta o de esa sabiduría absoluta eran los dioses. Entonces al ser humano le quedaba simplemente el tender, el ir hacia aquella sabiduría, más nunca iba a ser poseedor realmente de una sabiduría plena. Entonces se cree que de ahí nace el término filosofía, como esa tendencia del ser humano, ese amor por buscar siempre la verdad, por buscar la sabiduría, sabiendo de antemano que nunca la va a alcanzar plenamente, pero que sí puede estar de manera permanente buscándola. Ahora bien, ¿qué entienden los griegos por esta continua búsqueda de la verdad? Desde sus primeros momentos presentó tres connotaciones. Sería su contenido, su método y su finalidad. Hablemos de contenido. La filosofía quiere explicar todas las cosas sin excluir ninguna de las partes. Tiene como intención estudiar toda la realidad existente. La filosofía, por lo tanto, se va a diferenciar de otras ciencias particulares llamadas así precisamente porque estudian una parte específica de la realidad. Si pensamos, por ejemplo, en la medicina, sabemos que se van a dedicar específicamente a las cuestiones del ser humano en cuanto a su cuerpo, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a la curación de estas, etc. Si pensamos en la geografía, sabemos que esta ciencia se dedica específicamente al estudio de la Tierra. Si pensamos en la biología, se dedica aquella ciencia específicamente al estudio de los seres vivos. ¿Sí? Y la filosofía, al final de cuentas, va a abarcar todo esto de manera general. La pregunta que se hacía Tales de Mileto sobre cuál es el origen de todas las cosas ya nos está dando a entender cuál es la intención de la filosofía. No limitarse solamente a partes específicas, sino descubrir las causas últimas de todas las cosas. La filosofía se propone estudiar precisamente el todo de la realidad y del ser. Y ese descubrimiento de la realidad, al final de cuentas, tiene que llevar al filósofo a encontrar el primer principio, la causa que da origen a todo lo demás. Es por eso que los primeros filósofos se dedicaban precisamente a buscar esa primera causa de todo. No les importaban las causas secundarias como tal, sino que utilizaban esas causas secundarias para ir en retroceso hasta topar específicamente con el primer principio. Ahora hablemos del método. La filosofía va a buscar ser una explicación meramente racional de aquella totalidad que tiene como objeto de estudio. Lo que va a valer en la filosofía es en realidad el argumento de razón,
el logos, ¿sí? La argumentación lógica. Por lo tanto, al filósofo no le debe importar quién dice las cosas, sino que debe de analizar si lo que se está diciendo es verdad, independientemente de la persona que le esté diciendo, de lo que la persona sea, de lo que la persona se dedique. Si la persona le está diciendo, va a analizar su argumento y ver si es veraz o si en realidad es falso. Eso es lo que le debe de importar a la filosofía, el argumento de razón. A la filosofía no le va a bastar constatar, verificar datos de hecho, reunir experiencias. La filosofía debe de ir más allá del hecho, más allá de las experiencias, para encontrar las causas solamente con la razón. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Imaginémonos que hoy decido salir de mi casa, decido viajar un poco lejos, así que me subo al carro, me salgo de mi casa, voy manejando y de repente, por alguna desgracia, me quedé dormido y choqué. Afortunadamente no fue nada grave, sigo vivo, sigo bien y sería todo. A la filosofía no le va a interesar el hecho de que choqué como tal, sino que buscará las causas por las cuales choqué. No se va a detener solamente en, chocó porque se quedó dormido. La causa última sería más bien el objeto de estudio de la filosofía. Se tendría que ir en un retroceso de causas para determinar por qué razón me quedé dormido. ¿Sí? Y aquí ya sería analizar. Probablemente me quedé viendo, no sé, una serie en Netflix. Me puse a verla y verla y verla y me aventé otro capítulo y otro y otro. Y al final de cuentas me desvelé. ¿Qué pasó después? Me levanté temprano, me levanté desorientado, así decidí tomar el carro, manejar y como consecuencia terminé chocando. Entonces la filosofía se va a ir a la causa última para descubrir qué fue lo que originó que yo me quedara dormido y que al final chocara. Es un ejemplo de la vida cotidiana, pero con esto quiero que nos demos cuenta cómo la filosofía busca precisamente ese primer principio. Precisamente el uso de la razón de la filosofía en esos aspectos es lo que le confiere el carácter de cientificidad, porque al final de cuentas la ciencia no es una mera verificación empírica, sino que más bien se va a las razones de las cosas, es decir, las causas que originaron cierta situación. Y volvemos a lo mismo, la diferencia de la filosofía con otras ciencias será que las otras ciencias van a buscar las causas particulares de ciertos hechos y la filosofía buscará ver toda la realidad existente en ese contexto, ya que estudia el principio de los principios de la realidad. Y aquí quiero hacer una especificación muy importante. Con este uso exclusivo de la razón por parte de la filosofía vamos a poder tener una diferencia entre arte, entre religión y precisamente entre filosofía, porque estas tres disciplinas se dedican a estudiar precisamente toda la realidad que se engloba. Se dedican a estudiar y captar toda la realidad. ¿Cuál es entonces la diferencia? El arte va a utilizar el mito y la fantasía para poder expresarse. La religión va a tomar su fundamento de toda la realidad, poniendo como base la fe y la creencia en aquella fe. Y la filosofía va a buscar esa misma verdad que nos puede mostrar el arte a través del mito, a través de la fantasía, esa misma verdad que nos muestra la religión a través de la fe, pero el detalle va a ser la razón. El uso de la razón va a caracterizar a la filosofía, llegar a la misma verdad por la vía única y natural de la razón. Pasemos ahora a la finalidad de la filosofía. El propósito o fin de la filosofía consiste meramente en el puro deseo de conocer, y contemplar la verdad. La filosofía, desde su raíz griega, es al final de cuentas un amor desinteresado por la verdad. Y para esto tomaré una cita de Aristóteles. Dice así: los hombres, al filosofar, buscaron el conocimiento con el fin de saber y no de conseguir alguna utilidad práctica. ¿Qué quiere decir? Que los primeros filósofos no estaban buscando un reconocimiento, no estaban buscando que les pagaran, no estaban buscando nada de eso. Simplemente estaban buscando su conocimiento por el simple gusto de aprender, por el simple gusto de alcanzar la sabiduría, de alcanzar la verdad. Por eso la filosofía nace solamente después de que los seres humanos resolvieron, al menos en Grecia, resolvieron aquellos conflictos de subsistencia primaria, ¿sí? Todas aquellas cosas que les impedían a lo mejor sentarse y estar tranquilos. Si analizamos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que la cultura progresa gracias a que ya hay estabilidad. Imagínense, no podía haber tal cual filosofía mientras el ser humano andaba como nómada, porque no tenía un lugar fijo.
Una vez que logra ver los primeros asentamientos, las sociedades empiezan a crecer, se empiezan a desarrollar diferentes técnicas, como por ejemplo técnicas de cultivo, ganadería, entre otras cosas, y por lo tanto esto da oportunidad también, ya que hay estabilidad, ya que hay crecimiento en cuanto a recursos, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a que uno puede decir, no voy a tener que estar desesperado por buscar alimento porque ya hay reservas en nuestra sociedad que poco a poco va progresando. Es entonces cuando se da la oportunidad de darle paso al pensamiento, de darle paso a esa parte en donde uno puede tranquilamente reflexionar. Dice después Aristóteles, es evidente pues que no buscamos la filosofía por ninguna ventaja extraña a ella misma, o sea, al puro amor por la sabiduría. Y más bien es evidente que así como llamamos hombre libre al que es en fin en sí mismo y no está sometido a otros, así llamamos libre a esta sola. Entre todas las ciencias, ella sola es fin por sí misma, porque mira a la verdad que es buscada, contemplada y gozada, sin ninguna otra intención, simplemente por el gusto de alcanzar la verdad. Y terminará diciendo Aristóteles, todas las demás ciencias serán más necesarias que esta, pero ninguna es superior. Y lo podemos ver en nuestra vida diaria. Si a lo mejor es el fin del mundo y hubiese una cápsula en donde van a salvar a diferentes personas que son especialistas en diferentes ciencias para ayudar a conservar a la humanidad, muy probablemente se van a llevar a un médico, probablemente se pueden llevar a un ingeniero, a un agricultor tal vez, a aquellos que se dedican a la parte práctica. ¿Por qué? Porque son necesarios, realmente son necesarios. Y seguramente si hubiese un filósofo, no sé si alcanzaría un lugar en la cápsula, ¿sí? No sé si aquellos que nos dedicamos a la filosofía alcanzaríamos ese lugar, pero de lo que sí podemos estar seguros es que a pesar de que todas las otras ciencias son tal vez muy necesarias, ninguna tiene la superioridad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la filosofía es la madre de todas las ciencias, ya que sin esa curiosidad, sin ese deseo de conocer, sin esa búsqueda insaciable de la verdad, no se hubiese dado la curiosidad por las otras ciencias particulares. Si el filósofo no se hubiera preguntado el principio de las cosas, el principio del ser humano, muy probablemente otras ciencias que dieron respuestas con diferentes ramas no hubieran llegado a existir. Por eso la filosofía no deja de ser la madre de todas las ciencias. Para finalizar, ¿cómo terminamos definiendo entonces filosofía? Les voy a dar una definición muy sencilla. Con todo este contexto que acabamos de analizar, podríamos definir a la filosofía como la ciencia que estudia todas las cosas, desde sus últimas causas a la luz natural de la razón. Nos quedamos con 3 puntos. Todas las cosas, las causas últimas de todas las cosas y el uso de la razón. Eso estudia la filosofía. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te agradecería mucho que me ayudaras compartiendo para que más personas puedan llegar a conocer este contenido. Nos vemos en la próxima.